Aquí estamos nuevamente con Esto es Recibir a Cristo. Y hoy vamos a titular nuestra plática ¿Qué es eso de Juan 3:16? Era muy interesante y para mucha gente es algo desconocido. ¿Qué tiene que ver Juan 3:16? Bueno, Juan 3:16 es un versículo de la Biblia. La Biblia está dividida en libros, en capítulos y en versículos. Así que, por ejemplo, tenemos en total 66 libros. Y esos libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, luego se dividen en capítulos y finalmente en versículos. Ahora, eso se hizo porque no solamente el hebreo, por ejemplo, cuando fue escrito, no había ni siquiera separación de palabras. Así que los que hicieron las traducciones debían ser muy buenos conocedores del idioma, en este caso tanto del hebreo como también del idioma al que traducían. Por ejemplo, en nuestro caso al español. No es que nuestra Biblia fue traducida del inglés, por ejemplo, o del alemán, no. Directamente a cada idioma se traduce de los idiomas originales. Con los años, para mejor manejo de la Biblia y para que uno pueda encontrar un determinado texto, por ejemplo, el predicador anuncia, ¿cómo va a anunciar si no tuviéramos divididos los libros en capítulos y versículos? Por eso Juan 3, Evangelio de Juan, versículo 16. ¿Y qué es lo que dice allí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que dice en este texto. Y estas palabras fueron dichas a un hombre que era un religioso, digamos, de cierta categoría. Ese hombre se llamaba Nicodemo. Para que usted pueda entender bien el asunto, yo le voy a leer unos cuantos versículos, comenzando con el primer versículo del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y que no era cualquier personaje. Primero, era de los fariseos, que en esa época era lo mejorcito que había en términos teológicos. Y luego él era principal entre los judíos, o sea que él tomaba parte muy importante en lo que se tenía que ver con el canon sagrado, por ejemplo, los mandamientos de Dios y todo lo que era la Biblia, la palabra de Dios. Luego dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos,
y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos llegado hasta el versículo 16 de Juan 3. Ahora bien, Jesús, para poder hacerle más fácil a Nicodemo, a fin de que pudiera entender bien de qué se trataba cuando él hablaba de nacer de nuevo, le refirió a Moisés y la serpiente en el desierto. Ahora, yo tengo la Biblia completa aquí y tengo el texto o el incidente de la serpiente en el desierto, Moisés y todo lo que ocurrió allí. Está en el libro de Números y esto está en el capítulo 21. Desde el versículo 4 dice: después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se refieren al maná que comían. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esto está en el libro de Números, capítulo 21, 4 al 9. A esto se refirió Jesús porque sabía que Nicodemo conocía este incidente. Ahora bien, la conversación entre Nicodemo y Jesús es bastante interesante y muy significativa y daría para muchos encuentros con nuestros oyentes. Él inmediatamente después que Nicodemo le dijo, cuando le dijo: sabemos que vino Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos, Rabí quiere decir maestro, que has venido de Dios como maestro. Cuando él dijo sabemos, plural, claro que estaba incluyendo a otros rabinos, otros fariseos muy probablemente, que también estaban de acuerdo que lo que Jesús hacía era manifestación de su procedencia de Dios. O sea que los milagros que él hacía no podía hacer ningún hombre a menos que viniera directamente de Dios. Y entonces allí es donde él entra en la conversación. Pero Jesús no dice nada en cuanto a continuar la conversación de Nicodemo. Lo que le dice es: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No es suficiente saber que Jesús es Hijo de Dios, que Jesús es Dios mismo con los hombres, que la manifestación de Él, sus credenciales mesiánicas son auténticas y todo esto. Hay que nacer de nuevo. Y ahí está el fuerte del asunto. ¿Cómo puede, dice él, un hombre nacer siendo viejo? Él no entendió absolutamente nada de lo que Jesús hablaba. Jesús hablaba en términos espirituales de un nuevo nacimiento,
Él dijo, el cambio que ustedes, tú mismo Nicodemo, tienes que tener, es tan grande que es mejor que, en vez de reparar lo que eres, es necesario que nazcas de nuevo, nacer de nuevo. Pero Nicodemo no entendía esto porque este término no se usaba en el Antiguo Testamento, eso de nacer de nuevo. Y eso significaría que al nacer de nuevo serás otra persona, ya no serás la misma. Pero Jesús hablaba en términos espirituales, no físicos. Nicodemo falló mucho. Esto nos muestra que ninguna persona que no haya nacido de nuevo pueda entender la Escritura. Y por eso hay tantas y tantas derivaciones de supuesto cristianismo que es totalmente paganismo. Y por eso aquí es donde vemos un detalle llamativo. Jesús insiste en esto. Y luego dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Es decir, tú tienes un papá y una mamá. Ese padre te engendró. Ese es nacimiento de la carne. Pero eso, yo no estoy hablando de eso. Tú tienes religión, eres religioso, tienes tal vez una conducta intachable, gran conocimiento de la ley mosaica, por ejemplo, la ley dada en el Antiguo Testamento, pero tú tienes que nacer de nuevo. Y en realidad lo que él sigue diciendo es, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Algunos dicen que el agua es nacimiento físico, porque el bebé está en un fuelle, por decirlo así, con agua. Pero al decir y del Espíritu, no me parece correcto, porque en Juan capítulo 7, luego más adelante dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Yo creo que Jesús no habla del nacimiento físico aquí, sino que habla del espiritual. Y el agua también es la palabra de Dios. En la Biblia, si usted coteja la Biblia con cierto cuidado, notará que el agua es como la palabra de Dios, como el agua, porque el agua nos lava, nos limpia, y el Espíritu nos da vida eterna. La palabra de Dios, al leerla, nos muestra la fealdad nuestra, la inmoralidad nuestra, lo lejos que estamos de Dios, la conducta nuestra, porque vemos lo que exige la Biblia de una persona que quiere ser salva. Ahora bien, el hecho que usted lea la Biblia y lea lo que se exige en la Biblia, cómo debe vivir el ser humano, usted se da cuenta que es imposible. Entonces, de allí, el agua, si el agua es la palabra de Dios, naturalmente que luego el Espíritu Santo es el que hace el trabajo para que seamos nuevas criaturas en Cristo. Por eso en 2 Corintios 5, 17 y 18 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que hace a una persona nueva criatura? Es el Espíritu Santo que comienza a habitar en aquel que acepta el agua, la palabra de Dios, y se da cuenta que no puede vivir las normas fijadas en la palabra de Dios, y entonces acude a Él, y Él le da esa nueva vida, y hace su morada mediante el Espíritu Santo en su corazón. Eso es, si no lo entendemos, vamos a cometer muchos errores de tipo teológico, y naturalmente esto puede ser demasiado caro a la postre, porque nunca tendremos el deseo de recibirle como Salvador personal, pensando que nosotros tenemos que lavarnos por nuestra propia cuenta, y eso es imposible. Sin embargo, agua y espíritu van juntos. La palabra de Dios
es producto del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay que nacer de agua y del Espíritu. Y aquí ponemos punto final a un capítulo más de Esto es Recibir a Cristo.